Días vamos a estudiar la clase de hoy lo que se denomina sinapsis nerviosa. Para esto me gustaría que recordarais un poquito lo que vimos en el tema anterior. Dijimos que todos los organismos teníamos una serie de receptores que se encargaban de captar los estímulos, tanto del exterior como del interior de nuestro cuerpo. Una vez que cogen los estímulos, los envían a los centros nerviosos, ya sea la médula, sea el cerebro, mediante una serie de neuronas sensitivas. Una vez que la información llega al centro nervioso, el centro nervioso la recibe, la procesa y elabora una respuesta. Cuando tiene la respuesta se la manda a los efectores, a través de unas neuronas motoras. Estos efectores elaboran la respuesta, ya sea liberando una sustancia o mediante un movimiento. Esto lo conocéis todo del tema anterior, pero no sé si os habéis parado a pensar cómo es capaz de pasar la información dentro de una fibra nerviosa, que es lo que vamos a ver hoy. Os voy a explicar la sinapsis nerviosa, que es simplemente deciros que la información va pasando de una neurona a otra. Para que veáis esto, os voy a recordar un poquito cómo es la estructura de una neurona. Si recordáis la estructura, el dibujito, una neurona tiene prácticamente tres partes. La primera parte es el cuerpo celular o soma, que es esto que veis aquí. Después tiene una serie de prolongaciones del citoplasma que son cortitas. A estas prolongaciones las llamamos dendritas. Las dendritas lo que hacen es, pasan el impulso nervioso que estudiamos en la clase anterior hacia el soma. Y la tercera parte es el asón. El asón, como podéis ver, es una prolongación del citoplasma bastante larga, que acaba en una serie de ramificaciones. El impulso nervioso que ha llegado al soma se transmite a través del asón y llega a sus terminaciones, que son lo que se conocen como botones terminales. Si pintamos un botón terminal en detalle sería de la siguiente manera. Antes de nada os quiero decir una cosa. Entre las neuronas nunca existe un contacto físico, sus membranas nunca se tocan. Entre ellas existe lo que se conoce como sinapsis nerviosa. Es un espacio en el cual existe una interacción química entre las neuronas. Y vosotros os preguntaréis que cómo ocurre esto. Bueno, pues lo voy a detallar en un dibujito. Imaginaros que esto fuera la primera neurona. Concretamente es su botón terminal que hemos dicho aquí. Este botón presenta estructuras como algunas mitocondrias y lo que nos interesa a nosotros está cargado principalmente de vesículas. Estas vesículas tienen neurotransmisores. Imaginaros que llega la información, el impulso nervioso, a la primera neurona. La primera neurona se lo tiene que pasar a la segunda, siempre de manera unidireccional. Aquí tendríais lo que se denomina la segunda neurona. Para que entendáis la sinapsis, os detallo las tres partes que tiene. Tiene el elemento presináptico, que siempre se va a corresponder con el botón terminal del asón de la primera neurona. Existe una hendidura sináptica, que sería la segunda parte. Aquí es donde podéis ver claramente que la neurona 1 y la neurona 2 no se comunican, no existe un contacto físico, sino que existe un espacio de unos 200 astros de separación entre ellas. Y el tercer elemento que tenemos sería la neurona 3, la neurona 2, perdón. Recordad, primer elemento presináptico, hendidura sináptica, y la tercera es el elemento postsináptico. Es bastante sencillo. El impulso nervioso que tendríamos en una neurona llega por la dendrita, pasa al cuerpo, el asón lo va transmitiendo y llega al botón terminal. Una vez que el impulso llega al botón terminal, lo que se hace en estas vesículas es que se abren y liberan a la hendidura lo que se conoce como neurotransmisores. Estos neurotransmisores, para que se liberen a la hendidura, tiene que haber una alta concentración de calcio y de magnesio. Una vez que se han liberado, lo que hacen es unirse a los receptores específicos que tienen en el elemento postsináptico. De esta manera se genera un potencial de acción en esta segunda neurona
y se ha conseguido transmitir impulso nervioso desde esta neurona a esta, sin tener que existir contacto entre sus membranas. Para terminar, os quiero decir que existen 3 tipos de sinapsis nerviosa, principalmente dependiendo de qué estructura participe como elemento posináptico. Hay 3 tipos de sinapsis. La que conocemos como asoasónica, en la que participa el botón terminal de la primera neurona y un axón de la segunda neurona. La sinapsis asodendrítica, en la que participa el botón terminal del axón de la primera neurona y una dendrita de la segunda neurona. Y el último tipo de sinapsis es la asosomática, en la que participa el botón terminal de la primera neurona con el soma de una segunda neurona. Recordad siempre que el elemento presináptico tiene que ser un botón terminal de un axón. Bueno, os recuerdo una cosa, que existen diferentes tipos de neurotransmisores que ya estudiaremos, que pueden ser la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina y la serotonina, que ya estudiaremos en detalle en otra clase. Bueno, con esto finalizamos la explicación de la sinapsis nerviosa. Si tenéis alguna pregunta.